Dios les bendiga, amada iglesia. Que el Señor le bendiga más. Qué gozo estar con ustedes en esta mañana. Compartía en el primer servicio el privilegio y el honor que es estar con ustedes, entre ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Santiago, hijo del pastor Israel Santiago, y esta considero mi iglesia. Aquí me crié, aquí el Señor me rescató. Compartía como, ¿verdad? Los que me conocen por buen tiempo, fui parte del coro de niños.
Fui parte de los embajadores del rey con Tarafa. ¿Dónde está Tarafa? Estaba por ahí. Lo vi ahorita. Te bendiga, varón. Que fue una influencia, ¿verdad? Para todos nosotros que empezábamos en esos caminos. Y definitivamente esta iglesia ha tenido gran influencia en mi vida. Porque fue aquí donde, número uno, esta iglesia me enseñó a amar a Dios. Esta iglesia me enseñó a amar la palabra de Dios. Esta iglesia me enseñó a amar la gente que está perdida sin Cristo. Y definitivamente muchas personas fueron parte de eso, como lo es el pastor René Pereira, que estuvo en el primer servicio. Después que terminamos, vino donde mí y me pone la mano en el hombro y me dice, Jonathan, porque así me dice Jonathan, tú sabes que yo te amo mucho. Y miró para abajo, hizo una pausa y levantó su vista y me dice, pero no tanto como para escucharte 2 veces. Así que me voy para mi casa. Nos reímos un rato y yo le digo, pastor, yo no me ofendo. Yo tampoco quisiera escucharme 2 veces, así que vaya y descanse, conmigo no hay problema. Pero esa es la relación que Dios ha puesto entre nosotros y ha sido Él clave, importante en muchas de las decisiones ministeriales que el Señor ha puesto en mi vida. Así que muy agradecido de estar en mi casa, de estar con ustedes en esta mañana. Hay muchas cosas que pudiera contar y pudiera decir, pero lo más importante es que definitivamente la palabra de Dios ha sido la plataforma, ha sido el ángulo, Cristo ha sido la roca de esta iglesia, y la fidelidad de Dios hacia esta iglesia es resultado de la fidelidad de esta iglesia a, número uno, a proclamar el mensaje de salvación y glorificar a Dios sobre todas las cosas. Pero ese no es el resultado de muchas congregaciones. Compartía que cuando vemos los estudios acerca de la influencia que tienen las congregaciones, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel de Estados Unidos y mundial, solamente simples estadísticas nos dicen que 1,500 pastores dejan el ministerio mensualmente en los Estados Unidos. A pesar de que se plantan de 7,000 a 4,000 iglesias anualmente, alrededor de 7,000 a 7,500 iglesias cierran sus puertas todos los años. Y estas son estadísticas solamente de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos las iglesias que han sido sostenidas, que han sobrevivido al tiempo, que continúan siendo iglesias de impacto en sus comunidades, tienen unas cosas en común que pudiéramos decir también de esta iglesia. Quiero compartir eso con ustedes. Y si me acompañan, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 23 va a ser la exposición, pero vamos a empezar en el versículo 1. Hechos capítulo 17, comenzando en el versículo 1. Obviamente no quiero asumir, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Antes de la lectura no quiero asumir, ¿verdad?, que todos sabemos acerca del apóstol Pablo. Son un resumen breve acerca del apóstol Pablo. La palabra del Señor nos dice que luego de la crucifixión, muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo, aquellos primeros creyentes, porque ni siquiera se le llamaban cristianos, aquellos primeros creyentes de la iglesia en el libro de los Hechos fueron perseguidos, y a causa de esa persecución fueron esparcidos por diferentes regiones. A causa de el mensaje que predicaban, aquellos religiosos de aquellos tiempos les perseguían
incluyendo un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo, perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro con Jesucristo, camino a Damasco, es cambiado, transformado a través de ese encuentro, y entonces comienza a predicar fielmente el evangelio de Jesucristo, a Jesucristo crucificado y la esperanza de la resurrección. Y aquí nos encontramos en uno de estos pasajes que se nos narra acerca de la vida de Pablo. Y dice así la palabra del Señor en el libro de los Hechos, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza para Jasón y los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyendo muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotando las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. A Silas y a Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella es luz, porque ella es vida, Señor. Porque a través de ella, Padre, no solamente conocemos tu voluntad, sino que también podemos encaminar cada día, Señor, nuestras vidas de tal manera que podamos agradarte. Te pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú hablando a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, obrando en nosotros conforme a tu poder, conforme a tu voluntad, Señor. Y te pedimos todas estas cosas, creyendo que así lo harás. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
para una iglesia constantemente y a largo plazo continuar siendo efectiva en la proclamación del evangelio, hay ciertas cosas que debemos de tener presente. No solamente en la vida de la iglesia, sino también en nuestra vida individual como creyentes, como aquellos que hemos sido transformados por el mensaje de salvación. Definitivamente vivimos en un mundo cambiante que constantemente acecha la iglesia y el mensaje de la iglesia. La palabra del Señor en este pasaje nos da un ejemplo de cosas que podemos identificar que nos ayudan a nosotros como creyentes y como iglesia continuar siendo efectivos en la proclamación del evangelio. Pablo en los versículos del 1 al 15, la palabra del Señor nos dice que fue perseguido donde quiera que llegaba. Pero no importa a dónde él llegaba, su misión siempre era la misma. Y era proclamar el mensaje de salvación. Proclamar a un Cristo y un Cristo crucificado. Un Cristo que había resucitado y que era la esperanza para el problema del pecado en la vida del hombre. Pero donde quiera que Pablo llegaba, con él llegaba la persecución, llegaba la crítica. Hermanos, si nosotros tomamos un ejemplo de la vida del apóstol Pablo en cómo ser creyentes efectivos predicando la palabra de Dios, debemos señalar en estos versículos del 1 al 15 de que no podemos dejarnos paralizar ni por la crítica ni por la persecución que viene a causa de la predicación del evangelio. Dígame. No podemos permitir que la crítica y la persecución nos paralice, nos detenga. La palabra del Señor nos dice que una vez llegado Pablo a Tesalónica, entra en la sinagoga como acostumbraba a predicar el evangelio. Y a pesar de que algunos habían creído, nos dice este pasaje que hubo gran alboroto y tuvieron que salir huyendo. Y usted dirá, una persona que ha sido criticada, perseguida, tiene que salir huyendo. Al llegar a otro lugar, usted diría, pues no, déjame mantenerme tranquilo, callado. Pero esa no es la situación que encontramos en la palabra. Dice que al llegar a Berea, continuó la misma práctica de predicar el evangelio. Hermanos, Dios nos llama a ser testigos donde quiera que lleguemos. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo no solamente fue testigo en Tesalónica, sino cuando llega a Berea también es testigo del mensaje transformador. Y la palabra nos dice que cuando entonces los de Tesalónica escucharon que también en Berea se predicaba aquella palabra, hasta allá llegaron. Hermanos, si usted mira un mapa de lo que es el país de Grecia y ve a Tesalónica en el noreste del mapa y después ve a Berea en el noroeste del mapa, tal vez para nuestros tiempos que tenemos carro y tenemos avión es fácil llegar, pero para aquellos tiempos era tremendo camino que llegar. Y aquellos hombres en Tesalónica, cuando le llega oído de que la palabra estaba siendo predicada en Berea, hasta allá llegaron para revolcar también, alborotar también en contra del mensaje que se estaba predicando. Y al llegar allí, dice la palabra que tuvo que entonces Pablo salir para llegar a Atenas. Y cuando llega a Atenas, vamos a ver que hizo exactamente lo mismo que hizo en Tesalónica y en Berea. Porque hermanos, si nosotros vamos a ser testigos fieles de aquel que nos ha llamado, si vamos a ser testigos fieles
del mensaje que hemos creído, el mensaje que nos ha cambiado, que nos ha transformado, si vamos a ser testigos fieles de decir que hemos creído en Jesucristo y que Él es la única esperanza del mundo, no importa la crítica, no importa la persecución, debemos mantenernos firmes en proclamar el Evangelio de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que la concurrían. La crítica y la persecución no paralizó a Pablo de predicar a aquel que había transformado su vida. Pero no solamente Pablo no se dejó paralizar por la crítica y la persecución, sino que en él ardía un celo por aquel que lo había llamado y por el mensaje de la verdad. Hermanos, cuando Dios nos llama, debe en nosotros haber un celo por la verdad de Dios. Hay una diferencia bien grande entre nosotros tener celo por Dios y ser personas complicadas que le gusta discutir y pelear acerca de la verdad de Dios. Pablo lo que tenía era un celo, porque él conocía la verdad. Él sabía cuál era la verdad, porque él se había encontrado con la verdad. Y ese encuentro con la verdad que se llama Jesucristo había transformado su vida. En él había gran celo por la verdad que él conocía. Y cuando él miraba a su alrededor, lo que encontraba era agobio y tristeza, porque el celo que él sentía por la verdad iba mucho más allá que tener pena. Hermano, yo sé que todos nosotros sabemos las dificultades, que conocemos las situaciones en las cuales nosotros vivimos. Nosotros miramos a nuestro alrededor, miramos nuestro país, miramos las circunstancias, miramos las noticias, miramos las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Y muchos de nosotros decimos, qué difícil el tiempo que estamos viviendo. Qué difícil es ver todas estas situaciones con las familias, con la drogadicción, con los deambulantes, con las peleas, con los asesinatos, con las drogas. Y a veces hasta nos da ese ay bendito del puertorriqueño, ¿verdad? Ay bendito cómo estamos, ay bendito qué vamos a hacer. Pero muchas veces el ay bendito, mientras estamos subiendo las redes sociales de todas las situaciones que vemos que están pasando en el país, no nos lleva mucho más allá de sentir pena por la circunstancia y la situación que nos rodea. No nos lleva mucho más allá que decir ay bendito. Pero hermano, el celo por conocer la verdad y el celo que esa verdad tenemos, que nos ha transformado, nos debe llevar mucho más allá a querer hacer algo al respecto. Y por eso era que Pablo no paraba. Por eso era que Pablo tenía que predicar. Porque esa verdad lo había cambiado, porque esa verdad lo había transformado. Y cuando él miraba a su alrededor y miraba la idolatría en la cual se encontraba aquella gente, aquel pueblo, dice que su espíritu se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. La idolatría es la adoración a cualquier persona o cosa como si fuera Dios.
Cuando nosotros adoramos o le rendimos culto a cualquier cosa o a cualquier persona como si fuese Dios, es idolatría. Y Pablo miró a su alrededor y se dio cuenta que aquel pueblo estaba sumergido en idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Por qué? Porque su espíritu se enardecía viendo la perdición, viendo la necesidad de aquella gente. Cuando nosotros vemos la perdición y la necesidad de la gente que nos rodea, causa en nosotros que el espíritu se nos enardezca por cada uno de ellos. Hermanos, si nosotros vamos a ser una iglesia que continúa su efectividad en el mundo que vivimos, que continúa proclamando la verdad del evangelio, ese evangelio que cambia y que transforma, número uno, no nos puede paralizar la crítica y la persecución. Tenemos que estar listos de presentar el evangelio donde quiera que el Señor nos ponga. No solamente eso, en nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que enardecerse por ver la condición y la situación de la gente, de las comunidades y del pueblo que nos rodea. Cada vez que estamos en los medios sociales, viendo la televisión o escuchando la radio, cada vez que escuchemos la perdición debe causar en nosotros tristeza, agobio. Debe causar en nosotros no solamente gran, profunda tristeza, debe causar en nosotros un enardecer de querer hacer algo al respecto. ¿Qué estamos haciendo? Se enardece nuestro corazón. No solamente eso, mire el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es uno de esos nuevos predicadores de estos nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Cuando leemos este pasaje y leemos acerca de las personas que se encontraban allí, la palabra menciona los epicúreos y los estoicos. Pero hay razón por mencionarlos. Eran uno de los varios grupos filósofos de aquellos tiempos. Algunos de estos grupos llevaban enseñando filosofías 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y estos movimientos filosóficos lo que hacían era tratar de darle a la gente significado de la vida. Algunos de estos movimientos filosóficos creían que la búsqueda de la felicidad en la vida se alcanzaba mediante los placeres. Otros de estos grupos enseñaban a la gente que alcanzar la felicidad se hacía a través de desprenderse de todas las cosas materiales. Cada grupo enseñando filosofías diferentes con el propósito de hallar sentido y de encontrar propósito para sus vidas. Y dice el versículo 19 al 21, lea conmigo, dice: y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Escuche bien. Porque todos los atenienses y los extranjeros
que residían allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o escuchar algo nuevo. Y esta es la razón por la cual se levantaban tantos movimientos, tantos grupos, tantas sectas, tantas religiones. Porque tenían una comezón de oír, no se les interesaba nada más que decir algo nuevo, que escuchar algo nuevo. Y por tal razón le dicen a Pablo: Pablo, explícanos, ¿qué es esto que estás predicando? ¿Qué es esto que estás enseñando? Y lo trajeron al Areópago. El Areópago era un monte situado en el oeste de la Acrópolis de Atenas. Era la sede del consejo en Acrópolis de aquellas personas que tenían influencia sobre la vida cotidiana en Atenas. Se comprendía de la nobleza, de personas de dinero, de familias de influencia. Y estas eran las personas que dirigían el gobierno de Atenas en aquel momento, y son las que le están pidiendo a Pablo: explícanos. El resumen de los versículos 16 al 21 que acabamos de leer. Y yo quiero que usted verifique si hay algún contraste o alguna semejanza de aquellos tiempos al nuestro. Escuche bien. El resumen de los versículos 16 al 21 declaran que en la sociedad la cual Pablo está encontrando, la razón por la cual se enardecía su corazón es porque encontró en Atenas una sociedad y cultura idólatra, que levantaban dioses a cualquier cosa o a cualquier persona, atribuyéndole como si fuera Dios. Una sociedad y una cultura amante a lo material. Una sociedad y cultura que rendía culto a todo menos a Dios. Una sociedad y cultura que buscaba la felicidad mediante la búsqueda de placeres. Una sociedad y cultura cuyo gobierno era dirigido, influenciado y manipulado por las familias de nobleza. Una sociedad y cultura que buscaba el sentido de la vida en pensamientos o ideas filosóficas. ¿Se asimila eso de alguna manera al mundo que nos rodea? Mire lo que dice la palabra. El predicador de predicadores lo pone de esta manera. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. No hay mucha diferencia, no encontramos mucha diferencia entre la sociedad que Pablo encontró en Atenas y la sociedad que nosotros vemos a nuestro alrededor. El afán de la vida, la búsqueda del placer, las tendencias, la búsqueda del dinero. Una cultura y una sociedad sumergida en su propio afán y en el afán de la búsqueda de hacer sentido y propósito de su vida. Pero qué gran oportunidad. Qué gran oportunidad se le extiende a Pablo en el monte donde las personas de influencia están presentes, preguntándole y pidiéndole a Pablo: explícanos, dinos, enséñanos. Hermanos,
si nosotros queremos ser creyentes, si queremos ser cristianos, si queremos ser una iglesia que continúa teniendo impacto, que continúa teniendo influencia en estos días, donde más iglesias cierran de las que se abren, donde perdemos pastores y ministros todos los meses, la iglesia de Jesucristo, que quiere mantenerse efectiva, no puede ser paralizada por la persecución. Tenemos que estar listos para presentar defensa por el evangelio y la verdad que nosotros hemos creído. Tenemos que conocer el mundo que nos rodea. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y Pablo miró a su alrededor y pensó: yo no soy de aquí, pero aquí estoy, mirando de todo lo que me rodea y la perdición y la necesidad de esta gente. Y tengo una responsabilidad. Así que Pablo, listo en todo momento para presentar la verdad de Cristo, nos dice en el versículo 23. Lea conmigo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. De ese es el que yo vengo a predicarle. Los atenienses no son los únicos que levantan altares hacia un Dios que no conocen. ¿Usted sabe por qué ellos habían levantado un altar a un Dios que no conocían? Porque hasta ese momento no habían podido encontrar nada que pudiera llenar y satisfacer su búsqueda. Así que ellos pensaban: tiene que haber algo que no conocemos todavía, que no hemos escuchado todavía, que no hemos visto todavía, que nadie nos ha dicho todavía, que puede satisfacer la necesidad que hay en nosotros. Y Pablo, mirando y ve el altar con la inscripción que dice: al Dios no conocido, a ese vengo yo a predicarles, porque yo sí lo conozco. Hermanos, tenemos que estar listos para presentar defensa de la verdad que nosotros decimos haber creído. Por eso es tan importante el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. Por eso los miércoles a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche son tan importantes. Anuncio no pagado. Porque es nuestra oportunidad de conocer la verdad y de poder estar listos para presentar defensa de la verdad. Y yo le voy a resumir los versículos 22 al 23. Miren lo que dice. En el versículo 24, cuando Pablo se para, le dice: de este Dios que ustedes no conocen, yo le voy a hablar. En el versículo 24 le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Versículo 25, Él fue quien creó todas las cosas. Versículo 26, Él fue quien también creó al hombre. Versículo 27, lo creó dentro del tiempo y del espacio con un solo propósito: que le busquen y le adoren. Versículo 28, porque nuestra existencia está en Él. Versículo 29, nuestra existencia y significado no está en lo material. Versículo 30, lo más importante es la reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento. Versículo 31, porque un día Él vendrá a juzgar al mundo, no sin antes haber hecho provisión a través de su Hijo Jesucristo, a quien Pablo está predicando,
a quien Él levantó de entre los muertos. Versículo 32. Algunos se van a burlar cuando escuchen la palabra. Y el versículo 32, pero habiéndonos ido, versículo 34, los que creyeren nos van a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Pablo estaba listo para presentar la verdad, no importa dónde iba, no importando las circunstancias, no importando la persecución, no importando la presencia de creencias, de religiones, de grupos filosóficos, porque él conocía la verdad. Él no se dejaba intimidar por las creencias y filosofías de otros, porque él había conocido la verdad. Hermanos, a veces queremos empaparnos y llenarnos de todo conocimiento de todas las religiones y las sectas que hay en el mundo. Y no es malo estudiar, no me malinterprete. Es bueno tener conocimiento, porque Pablo tenía conocimiento acerca de los grupos que se encontraban allí en Atenas. Por eso sabía y se enardecía su corazón. Pero si usted nunca ha estudiado, no conoce, no se cohíba por lo que escucha o por lo que ve, usted lo único que necesita es la verdad de Jesucristo. Le doy un ejemplo. Yo trabajé para 2 bancos en mi vida: Chase Manhattan en Estados Unidos y el Banco Popular aquí en Puerto Rico. Una de las clases durante el entrenamiento para ser cajero del Banco Popular, el departamento de fraude entra y le ayuda a los cajeros a cómo identificar los billetes falsos. Nos traen diferentes ejemplos de billetes falsos. Pero fue la última parte de ese entrenamiento lo que trajo convicción a mi vida acerca de la palabra de Dios. Escuche bien. El que dirige la oficina de fraude aquí para el Banco Popular en Puerto Rico nos dice: no pasen tanto tiempo tratando de aprender cuáles billetes son falsos. ¿Sabe por qué? Porque los billetes falsos cambian constantemente. ¿Usted sabe que no cambia constantemente? Los verdaderos. Si usted sabe identificar un billete verdadero, no importa cuántos falsos pasen, usted sabe cuál es de verdad y cuál es de mentira. Hermano, la palabra de Dios es de la misma manera. No importa cuántas filosofías, cuántas religiones, cuántos disparates invente la gente. Si usted conoce la verdad, usted puede defender la verdad y proclamar a Cristo, que es la única salvación del mundo. Debemos estar listos, preparados con el conocimiento de la verdad que transforma nuestra vida y que tiene el poder para transformar a otros. Para los creyentes en la casa, si nosotros queremos continuar siendo una iglesia efectiva en nuestros tiempos, si queremos continuar una iglesia que tiene influencia en nuestros tiempos, este pasaje de Hechos capítulo 17 nos muestra 4 cosas. Número 1, no podemos permitir ni que la crítica del mundo ni la persecución nos paralice. Debemos tener celo por la verdad que decimos haber creído. Porque no es una verdad simplemente de letra, es una verdad que hemos experimentado, es una verdad que hemos conocido porque hemos conocido a Cristo. Debemos conocer nuestro entorno. No somos de este mundo, pero estamos aquí. Por lo tanto, si todavía estamos en este mundo,
debemos estar listos para presentar el evangelio de esperanza en cualquier momento, para predicar a Cristo. No solamente un Cristo crucificado, sino un Cristo que se levantó de entre los muertos para darnos vida y para darnos vida eterna. Roguémosle al Señor que nos dé ese celo, esa pasión no solamente por la palabra de Dios, ese deseo de conocerlo y amarlo más a Él. Oremos que el Señor nos dé ese amor hacia el perdido. Al ver las circunstancias y al ver su necesidad, no digamos, ay bendito el mundo en que estamos viviendo, sino que digamos, Señor, abre la puerta, dame la oportunidad para que yo pueda compartir la esperanza que tú me has dado. En junio 18 del 1989, yo estando sentado más o menos en este lado, el pastor René Pereira predicaba acerca del Dios invisible. Yo tenía 10 años. Y a los 10 años Dios comenzó a redarguir en mi corazón, sentado allí en la parte de atrás, acerca de que no hay lugar donde nosotros podamos ir que no encontremos su presencia. Le puedo contar el pasaje. El pasaje que el pastor René Pereira predicó en junio 18 del 1989 fue el Salmo 139, versículo 7, que dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si al Seol bajare, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí estás tú. Y usted sabe por qué yo me acuerdo de ese pasaje y de ese día. Porque ese día Dios transformó mi vida. Porque ese día yo entendí que había una necesidad en mí que nada podía llenarlo. Sí, a los 10 años. Nunca escatime la edad de un niño. Y el poder de Dios. Ese día yo tuve un encuentro con Cristo. Ese día Dios me rescató, y cuando el pastor René Pereira hizo el llamado, yo fui el único que pasó al frente y me paré ahí más o menos donde está esa columna. Y yo dije, yo quiero a Cristo en mi vida. ¿Sabe cuál era el problema que tenían los atenienses? El problema más grande que tenían los atenienses era que no importaba cuánto buscaban, nada los satisfacía. Ese mismo vacío los llevó a la idolatría. Ese mismo vacío que tenían los llevó a amar lo material. Ese mismo vacío que tenían los llevó a buscar felicidad mediante los placeres. Ese vacío que tenían los atenienses los llevó a darle un sentido a la vida mediante pensamientos, religiones y filosofías. Y ese mismo vacío es el que tienes tú si no has tenido un encuentro con Cristo. Y la realidad de este vacío es que no vas a lograr llenarlo. Por más que busques y busques, no vas a encontrar satisfacción. La realidad de este vacío es que no lo puedes llenar con placeres, no lo puedes llenar con pertenencias, no lo puedes llenar con pensamientos filosóficos. La realidad de este vacío es que es del tamaño de Dios y solamente Dios puede llenarlo.
Libro de Juan capítulo 4 versículo 14 dice: mas el que bebiere de el agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. Si tú estás en este lugar en esta tarde y tú no has tenido un encuentro con Cristo, hoy es un buen día. Hoy es el día de salvación. Si al escuchar estas palabras te identificas con los atenienses y te das cuenta que en ti ha habido un vacío, que nada ha podido llenarlo, que nada ha podido satisfacer lo que estás buscando. Así como los atenienses que decían: lo que hemos probado hasta ahora, lo que hemos escuchado hasta ahora, no nos satisface. Por lo tanto, tiene que haber algo. Hermano, escúchame, sí lo hay. Y se llama Cristo. Y hoy tú puedes tener ese encuentro. Hoy tú puedes tener ese encuentro con aquel dador de la vida, creador de todas las cosas, como predicó Pablo aquel día levantándose y decir: Él creó todas las cosas, te creó a ti también. Y nos creó con un propósito: que le busquemos, que le adoremos, que seamos salvos por Él, porque un día Él va a regresar y va a pasar juicio sobre la tierra y todos sus habitantes, pero no sin antes hacer provisión. ¿Provisión para qué? Para tu salvación. ¿Y cuál es esa provisión? Se llama Cristo Jesús. Y Él está presente en este lugar. Conoce quién tú eres. Tal vez tú lo miras y dices: eso es un Dios no conocido para mí. Pero Dios sí te conoce, porque Él te ha creado. Y hoy hay esperanza para que no vivas una vida vacía, buscando, insatisfecho, insatisfecha, porque Él provee la solución. Y yo les voy a pedir que se pongan en pie conmigo. Y yo quiero que usted interceda por aquellos que se encuentran en este lugar, en este día, que no conocen a Jesucristo. Y ahí, cerrando sus ojos conmigo, ore. Tal vez sin conocimiento de quienes están aquí que no le conocen, pero sí conociendo que hay un Dios que es real, que tiene poder, que todavía salva al pecador y que en este día está presente para salvar a aquellos que no le conocen. Si estás aquí y nunca has tenido un encuentro con ese Jesucristo, con ese Salvador, Jesús dice en Juan capítulo 6: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Si tú quieres conocer a ese Dios no conocido en tu vida, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, repite estas palabras diciendo: Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra y reconozco que estoy perdido. Reconozco que te necesito. Lo he intentado todo y aún mi vida continúa vacía. Te pido que entres a morar en mi corazón, que perdones mis pecados y me hagas una nueva vida, una nueva criatura en ti. La palabra del Señor dice que si tú has creído en Jesucristo, aquí todas las cosas viejas han pasado y Él hace todas las cosas nuevas. No tienes que entenderlo todo. Lo único que tienes que entender es que necesitas a Dios y que Dios te ama. Y si tú has hecho esa oración ahí donde está, te invito a que levantes tu mano
Dios te bendiga. Alguien más levanta su mano y dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más levanta su mano y dice, yo quiero conocer a ese Dios, Dios te bendiga. Alguien más. Si va a dar un aplauso, déselo fuerte. Hoy es el día de salvación. Si tú has levantado tu mano mientras la iglesia ora por ti, yo te voy a invitar a que tú salgas de tu asiento, porque no queremos irnos de este lugar sin orar por ti. Pasa y hay personas que van a estar aquí al frente esperándote porque quieren orar contigo. Le voy a pedir a los ujieres que pasen. Alguien, si levantó la mano, no te preocupes si viniste con alguien, ellos te van a esperar. No se van a ir sin ti. La prioridad, lo más importante es que nos des la oportunidad de orar contigo. Si levantaste tu mano, pasa por aquí al frente. Amén. Aquí están las personas. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú eres capaz de hacer en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios y porque tú eres fiel. Pueden seguir pasando. Ya hay 2 personas, 3 personas que levantaron su mano. No tenga miedo. No tenga miedo. Por aquí hay un caballero. Alguien más que levantó su mano y pasa diciendo, yo quiero tener ese encuentro con Cristo hoy. Lo he intentado todo, he buscado de todo. Pero hoy entiendo que Jesucristo es lo único que puede llenar este vacío, que puede satisfacer mi necesidad. Dios les bendiga. Por aquí una pareja. A la iglesia le pido que extienda su mano hacia acá y vamos a orar por estas personas quien Dios ha llamado de muerte a vida, de perdición a salvación a través de su poder. Padre, gracias te damos, Señor. Tú eres bueno y eres fiel. Padre, y a ti te damos toda la gloria. Padre, te pedimos cada persona, cada vida, cada corazón y cada hogar representado, Señor, que ha pasado aquí al frente. Y por aquellos que levantaron su mano, que no han llegado, te pedimos por ellos también, Señor. Que tú continúes obrando en sus vidas, Señor. Que tu verdad se haga realidad en sus vidas. Porque sabemos que tú eres fiel. Estas cosas te las pedimos dándote gracias. Y oramos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.